las fuerzas nacionalpopulares, entendiendo estas tres cosas, cuando llegan al Estado, se encuentran con algunas problemáticas que pretendo... A ver cómo voy de tiempo. Se encuentran con algunas problemáticas que pretendo enumerar, por si luego podemos tener la discusión. Y aquí reconozco que mezclo, digamos, en política comparada no sería muy permisible, que estoy mezclando tanto la de las fuerzas que han estado o están en el gobierno, como de fuerzas que no hemos estado en el gobierno, pero que hemos tenido y tenemos una importante irrupción en el Estado, ¿no? Se encuentran con varias dificultades. La primera es la más obvia, y esta es clásica. Cuando una fuerza nacional popular o un conglomerado gana en unas elecciones, conquista el trozo minoritario de poder que depende de las urnas en nuestras sociedades. Es decir, consigue el trozo de poder político que se conquista democráticamente. Y ese trozo de poder político cada vez es más pequeño. Y por tanto se enfrenta a un conjunto de poderes, no solo poderes mediáticos o económicos, también poderes en el Estado que no dependen de la voluntad popular expresada en las urnas. Y ahí tiene un problema, que es que solo se llega al poder con una elevación de las expectativas y de la ambición colectiva muy elevada, pero al mismo tiempo el día a día supone una guerra de posiciones de mucho desgaste en el Estado que no siempre tiene mucho que ver con la épica tradicional de las fuerzas nacionalpopulares que le han llevado al poder, que a veces tiene que ver con la disputa por avanzar posiciones entre algunos de los cuerpos más ferozmente corporativos, entre los que es necesario más personal con voluntad de transformación y democratización, que a veces tiene que ver con transformar leyes o inercias institucionales, que a veces tiene que ver con tener profesionales o expertos propios, no solo en la victoria electoral, sino profesionales en la gestión del día a día, digamos, el conjunto de problemas que suceden cuando la plaza se vacía, se han celebrado las elecciones, la plaza se vacía, la épica baja, y ahí es cuando empieza, digamos, una buena parte de la verdadera guerra de posiciones en el Estado. Yo en España, no sé cómo se le llama en Argentina, en España los exámenes para acceder a ser un servidor público se llaman oposiciones. Y a menudo yo hago bromas diciendo que la guerra de posiciones es en gran medida una guerra de oposiciones. Y que es, digamos, una guerra por la cual nuestra gente tiene que prepararse para que cuando el concejal de urbanismo de un ayuntamiento necesita hacer un plan urbanístico que no es un plan de la dispersión, de la segregación, sino que es un plan de la producción de comunidades ecológicamente sostenibles, de comunidades que distribuyen de forma más democrática el espacio urbano, necesita tener un arquitecto municipal que sea de los suyos. Necesita que alguien haya aprobado unas oposiciones para ser arquitecto municipal y contribuya, ¿no? Porque a menudo las fuerzas nacionalpopulares, no estoy diciendo ningún secreto, se encuentran con una especie de resistencia de brazos caídos a partir del segundo o el tercer escalafón de las administraciones. Yo no diría que siempre por una animadversión ideológica, sino a veces simplemente porque exige más esfuerzo, porque exige cambiar los protocolos, o porque, y esto es muy importante, décadas de transformación neoliberal y de mutilación de las capacidades de las administraciones públicas han convencido a la sociedad de que en realidad el Estado no tiene que asumir riesgos, no tiene que ser innovador, las administraciones públicas no tienen que ser dinámicas, no tienen que tomar riesgos, no tienen que ser creativas, sino que simplemente tienen que establecer las reglas del juego y como mucho solucionar y rescatar a los actores privados cuando se estrellan, ¿no? Y ahí hay toda una pelea por dar, digamos, como por revalorizar. Mariana Mazzucato pone el ejemplo de cómo en la carrera espacial, la NASA, cuando empieza la carrera espacial, la NASA es el lugar donde todos los profesionales privados quieren trabajar. Es un centro público, prestigioso, bien pagado, de innovación y con un alto reconocimiento social por lo que está haciendo. Nosotros tenemos que empezar a volver a represtigiar una parte de las administraciones públicas para hacer un trasvase de gente, de cuadros, de personas preparadas para que vuelvan a ser lugares de experimentación, de innovación y de avance. En esa guerra de posiciones, a menudo las fuerzas nacionalpopulares se encuentran con la acusación y la dificultad, digamos, de los contrapesos, ¿no? Yo aquí tengo que decir que tenemos una diferencia fundamental entre nuestro sistema político y los sistemas políticos latinoamericanos, que es que nosotros somos un sistema político no presidencialista, sino parlamentarista, y eso casa ciertamente mal
con las hipótesis populistas que tienen una especie de casi hermandad espontánea con la forma presidencialista, ¿no? Si una de las cosas más sencillas de explicar que encontramos dificultades, digamos, en el primer Podemos, fue el choque con un sistema parlamentarista y no con un sistema presidencialista en el que nuestra hipótesis habría encajado de manera mucho más fácil. Otra dificultad que se encuentra en nuestras fuerzas es la cuestión de los tiempos. A menudo se reservan, voy a hablar con mucha franqueza, pero se reservan las grandes cuestiones. Siempre que uno está en una reunión de izquierdas y se hace una división entre las cuestiones tácticas y las estratégicas, las tácticas es las que vamos a hacer y las estratégicas es las que vamos a escribir, ¿no? Bueno, pues se encuentra como una profunda división entre las grandes cuestiones de las que se habla en los encuentros, en los mítines, en los actos públicos, y luego el día a día de la gestión, que consume una buena parte del tiempo y que parece que va apagando la mística con la que se llega. Oigan, yo no llegué al Estado para ser un gestor, ¿no? Pero en realidad sí. Y no tenemos, sin embargo, somos permanentemente productores de una especie de ética de la militancia que no prepara tanto para ello. Seguramente la dificultad más importante ha sido la dificultad de qué hacer con el ascenso social. Los procesos nacional-populares en América Latina, y luego iré con Europa, no han sido capaces nunca de fidelizar a eso que vagamente se llaman las clases medias. Es más, frecuentemente se dirigen a eso que se llaman las capas medias con una mezcla como entre superioridad moral y, digamos, como si fuera una especie de capa indefinida, ¿no? Eso de clase media, media clase, como si fuera una especie de capa indefinida que es siempre sospechosa de traicionar, ¿no? Y a la que a menudo se le habla más por lo realizado en el pasado que por lo que está por realizar. En ese sentido, los procesos nacional populares en América Latina han funcionado como una suerte de ascensor que sacaba a grandes contingentes de la población de la miseria para que acto seguido le abandonaran electoralmente. Y se quejaba de que le abandonaban electoralmente. Digo, sobre esto cada uno pensar lo que quiera, pero en términos de análisis, eso pasa porque no ha habido las clases medias no han tenido los suficientes estímulos como para verse, estímulos y contrapesos, para verse incluidas en el nuevo contrato social. Esto es, para que las fuerzas nacional populares, para que los gobiernos nacional populares no fueran solo gobiernos de paso, sino que establecieran regímenes políticos de larga duración, necesitaban un bloque más amplio que aquel en el que se sustentaban electoralmente, que tenía que sustentarse también en sectores que aunque no fueran sectores que apoyaran, no fueran sectores que le hicieran la contra. ¿Y en qué creo yo que se tenía que haber basado que se tiene que basar ese acuerdo? En una cosa muy sencilla: las capas medias tienen que pagar más impuestos para a cambio recibir mejores y más prestigiosos servicios públicos universales. Tienen que ser obligadas a pagar más impuestos y a cambio tienen que ver una buena parte de sus necesidades desmercantilizadas y satisfechas en servicios públicos que igualan, que producen ciudadanía universal y que además son prestigiosos. Y eso nunca se ha producido. Es decir, si yo atravieso la ciudad en un coche que parece un Hammer, un tanque, voy a una educación lo más separada y lo más segregada posible, tengo un seguro privado de sanidad, tengo un fondo privado de pensiones y mis condiciones laborales no dependen de la mediación sindical, ¿qué necesidad tengo yo en el día a día de apoyar un Estado redistribuidor o un Estado, digamos, garante de quienes más lo necesitan? Cuando la redistribución de la riqueza y la prestación de bienes públicos no se hace universal, sino que se hace como prestaciones para quienes más lo necesitan, yo entiendo que eso es lo más urgente cuando te enfrentas con importantes bolsas de pobreza. Pero una de las mejores razones por las que la prestación de bienes públicos tiene que ser universal y gratuita es porque tiene que incorporar con prestigio a las clases medias. Si los servicios públicos son solo para pobres, las clases medias nunca encontrarán suficientes argumentos para defenderlos, salvo las muy ideologizadas, que son una minoría. Junto con esto, los gobiernos nacional populares no han sido capaces de producir un horizonte diferente de deseo. Han sido capaces de democratizar el goce que ofrecía, digamos, la sociedad mercantil.
y de garantizar el acceso de todos sin diferencia de origen étnico-racial, sin diferencia de en qué región del país vives, sin diferencia de si has nacido en un barrio muy humilde o en una urbanización de mucho dinero, han sido capaces de ir democratizando el acceso al goce realmente existente, a la oferta, digamos, neoliberal de goce. Pero no han producido un modelo alternativo de vida buena, de vida feliz buena, no solo de vida justa, sino de vida deseable, ¿no? Así ha sucedido que la pequeña explosión, me parece irrelevante en términos electorales, pero un síntoma interesante, aberrante e interesante en términos de análisis político, esta pequeña explosión de jóvenes que se llaman a sí mismos libertarios, que defienden esta especie de explosión, ¿no? de que la libertad es básicamente el derecho del que tiene dinero a hacer lo que le dé la gana, el derecho del propietario, el absolutismo del propietario, reivindican para sí una cierta pose anti-establishment, una cierta pose rompedora o contestataria, que creo que tiene que ver con el reconocimiento efectivamente de que no hay futuro, regalarle incluso a la izquierda una especie de, o a las fuerzas progresistas, una especie de valores morales irrealizables pero más justos, y decir ya, pero yo te digo cómo son realmente las cosas y cómo quiero que las cosas sean, y yo, ¿no? Y digamos, y vivir a mi manera, ser rompedor. Nosotros tenemos, y en realidad ese ser es un ser profundamente desgraciado. No es solo que sea un ser injusto, es que es un ser profundamente desgraciado. A menudo el que escribe eso, digamos, comentarios furibundos en las redes sociales y tal, es un chico que está solo, que tiene dificultades para conocer otra gente, que no es capaz de imaginarse lazos sociales duraderos y cuya imagen de felicidad es una especie de permanente huida hacia adelante, en la que tiene que quemar cada vez más dinero para demostrarse a sí mismo que, ¿no? Para salir de la angustia en la que vive permanentemente. Pero nosotros tenemos que dar una pelea por la felicidad. Una pelea, pero no en abstracto. ¿Por qué sería un horizonte de goce diferente de esta huida permanente hacia adelante, que es permanentemente una guerra del todos contra todos, ¿no? Creo que quien más avanzaba en eso, queda mucho por hacer, pero quien más han avanzado en eso son, por una parte, el ecologismo y por otra parte, el feminismo. Me parecen las fuerzas democratizantes que han avanzado más, no solo en reivindicar, digamos, lo que es justo, sino en ofrecer otras formas de relacionarnos que sean más placenteras, más sostenibles, más agradables, que ofrezcan otro modelo, digamos, de vida. Y la última cuestión que quería decir de estas dificultades, y luego cierro con un comentario sobre Europa, es esa cuestión que yo vengo machacando mucho de la irreversibilidad relativa. Los gobiernos nacional populares a menudo han tenido dificultades y es normal, porque estaban asediados, acababan de llegar, digamos, solo por una tarde me permito hacer el papel, que mañana me tocará estar en el otro papel y entonces yo mismo mañana escucharía esta conferencia y diría, claro, qué fácil es decirlo. Y me hago perfectamente cargo porque me dedico a ello, ¿no? Pero los gobiernos nacional populares han tenido muchas dificultades en pensar, en imaginar cuáles iban a ser las transformaciones que les iban a sobrevivir. ¿Qué transformaciones dejarían que estuvieran tan ancladas en el sentido común de época, en el hábitus cotidiano, en las instituciones jurídicas formales, pero en las informales, familiares? ¿Cuáles iban a ser las transformaciones que le fueran a sobrevivir? ¿Cuáles iban a ser aquellos cambios que incluso el adversario tuviera que acabar asumiendo como propios? Y en ese sentido no ayuda nada una especie de ilusión extraña por la cual las fuerzas nacionales populares, cuando están en el gobierno, se hacen la ilusión de que van a durar siempre. Y bueno, con eso no digo que no haya que competir siempre para ganar siempre, pero habría que hacer la planificación del paso por el Estado sabiendo que se está de paso, que se está siempre de paso por los gobiernos y que el objetivo no es permanecer siempre. Se perderá y se regresará. El objetivo es que cuando regreses con un suelo más elevado. Es decir, que las cuestiones que tuviste que discutir en tu primer mandato, cuando regreses, y nunca regresas igual, regresas otro, cuando regreses no tengas que empezar desde cero, empieces desde dos, porque hay cuestiones que transformaste. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en España. No es un gran ejemplo, es un importante ejemplo, pero no es un ejemplo radicalmente transformador, pero es importante, es un avance y además me parece que es muy claro. El gobierno de Rodríguez Zapatero, digamos que era un gobierno de centro-izquierda en las cuestiones civiles y un gobierno social-liberal en las cuestiones económicas, aprobó en España el matrimonio igualitario. Cuando lo aprobó, enfrentó manifestaciones masivas de la Iglesia y de los sectores más conservadores y el Partido Popular, el principal partido de derechas, dijo que lo iba a derogar cuando llegara al poder. El Partido Popular llegó al poder y no lo derogó. Y hoy está vigente.
Es más, tanto es así que hoy importantes dirigentes de la derecha se han casado con sus parejas del mismo sexo gracias a la ley que prometieron derogar hace algunos años. Lo cual supone una inmensa victoria para los demócratas en nuestro país, porque lo que entonces era una propuesta de parte, hoy es un derecho para todos. ¿Por qué no lo derogó? Pues no lo derogó porque era una medida que empezaba a ser irreversible. ¿Dónde ancló esa irreversibilidad el matrimonio igualitario en España? Pues la ancló, la ancló en términos jurídicos. Había un problema jurídico evidente. Era muy difícil descasar algunos matrimonios. ¿Qué hacías? La derogabas y entonces alguna gente le decía, oiga, vuelva al juzgado que usted no está casado, ¿no? Empezaron a aparecer series y películas de televisión en las que por primera vez la gente de mi generación veíamos a personas del mismo sexo que se querían o que estaban casadas, ¿no? Y era muy difícil ya a esa siguiente generación contarle que aquello era una enfermedad o que aquello estaba mal. Y se empezó a generar, digamos, un consenso social tal que incluso los adversarios del matrimonio igualitario lo tuvieron que asumir. Nosotros, hoy en España pasa, puedo poner un ejemplo de signo contrario, pero muy terrible. El Partido Popular, cuando estuvo en el gobierno, hizo una reforma laboral para debilitar la negociación colectiva y la capacidad de negociación de los sindicatos, debilitarla muy gravemente, facilitar el despido, facilitar que las empresas se descolgaran de los convenios de sector, y el Partido Socialista dijo que le iba a derogar cuando llegara, ha llegado y digamos, nunca hubo un momento. En los momentos malos porque estamos mal, en los momentos buenos porque estamos bien y no nos vamos a meter con eso, ¿no? Hay algunas de las transformaciones que hacen los actores que cuando llegan sus adversarios no pueden transformar. Deberíamos dedicarle más tiempo a estudiar por qué no pueden transformarlas cuando llegan. ¿Cuáles de las transformaciones que hicieron las fuerzas neoliberales, por ejemplo, en Europa, se han convertido ya en un suelo que han aceptado incluso sus adversarios, ¿no? Y de la misma manera, hacer un balance. Yo creo que está por hacerse. ¿Cuál de las transformaciones, no todas tienen que ser leyes, cuál de las transformaciones culturales, políticas, estéticas, sociales, económicas, que se hicieron en la pasada década de gobierno nacional populares han persistido y cuáles no? ¿Con qué objetivo? No con el objetivo de la nostalgia, con el objetivo de ser capaces de pensar en mejores condiciones la siguiente, ¿no? Y para eso es fundamental pensar, digamos, en términos de ciclos. Ya que se ha producido la innovación ciertamente prometedora de que las derechas en muchos sitios en América Latina volvieron al poder sin genocidios, y que parece ser que pueda empezar a ser pensable una suerte de alternancia, hace falta profundizar en pensar cuáles son los mecanismos por los cuales algunas de las transformaciones que se realizan en el gobierno sobreviven cuando te vuelves a la oposición, ¿no? Hace falta pensarlo. Hay que tener un mejor mapa del Estado, de la topología concreta del Estado, de los lugares del Estado, de los cuerpos que son decisivos en el Estado, de las instituciones decisivas, de las relaciones con otros actores de la economía privada, para pensar dónde anclar mejor algunas transformaciones que sobrevivan a los cambios de mayorías electorales, ¿no? Bien, eso por lo que respecta, digamos, a la difícil guerra de posiciones en el Estado de las fuerzas nacionales populares, ¿no? Y llevo 40 minutos, en 5 minutos, para mantenerme clavado al tiempo marcado. 3 notas, solo 3, sobre la situación en Europa y en el COVID. Gracias, señora Natalia. Bueno, gracias, muchas gracias, Íñigo, por la exposición súper clara, mil ideas y cuestiones para pensar. Yo me quedé con una, puntualmente, que tal vez no es la más sustancial, pero que la mencionaste al pasar y creo que es muy inquietante, que planteabas esta cuestión de, yo lo diría así, ¿no?, de los cuadros técnicos del Estado. O sea, el desafío de preparar una masa crítica en condiciones de llevar adelante políticas públicas positivas cuando la ocasión se dé. Mi pregunta tiene que ver un poco con el espíritu de este programa también, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los espacios, los ámbitos para ir produciendo esa masa de pensamiento? Porque lo cierto es que desde mediados del siglo pasado, esto que hoy llamamos neoliberalismo viene, entre otras cosas, transformando los ámbitos de formación.
no solamente los ámbitos, nuestras universidades, nuestras instituciones, creando también teorías fuertes al punto de que cuando los propios cuadros popular democráticos acceden al Estado, terminan implementando, en muchos casos, políticas neoliberales, creando ministerios con un formato absolutamente de la institucionalidad neoliberal. Entonces, ¿cómo lo ves vos? Si es que eso lo están discutiendo, ¿cuáles serían esos espacios de formación de nuestros cuadros técnicos popular democráticos en condiciones de llevar adelante, también un poco en relación con lo que planteaba Gisela, no tanto una pedagogía de los sectores populares, no tanto una moralización, ¿no? Porque quedamos un poco en ese lugar, un poco moralizante, un poco filosofante, pero lo cierto es que cuando hay que trazar un diseño concreto, positivo, de políticas públicas, lo que hacemos es comprar un formato que, ¿no? Incluso a veces hablando una lengua, que es la lengua de las grandes instituciones, multilaterales y internacionales y demás. Nuestros grandes conceptos aparecen primero en los documentos del Banco Mundial que en nuestras conversaciones en espacios pequeños, militantes. Entonces, esa es mi pregunta, si lo has venido pensando, si lo vienen conversando, discutiendo con tus compañeros, o cómo ves esa cuestión. Luego, la cuestión que preguntabas, Natalia, sobre... me he detenido poco y sin embargo es una de las cosas que a mí más me interesa. Que la guerra de posiciones en el Estado no es una guerra concreta, que tiene nombres y apellidos y lugares concretos. Digamos, es una guerra, es una batalla no épica, cotidiana, burocrática, progresiva, gradual, a veces muy lenta y muy aburrida, por ir llenando más el Estado de contenidos que se parezcan más a lo que ha votado la ciudadanía cuando te han ocupado el poder, ¿no? Que se parezcan más al país real. Y me pregunto, claro, señalabas una cosa que yo creo que tienes toda la razón, que es que la izquierda tradicionalmente lo ha teorizado muy mal, porque entiende básicamente, la izquierda tradicional, creo que en las fuerzas y en las corrientes nacionales populares o nacionales y populares ha pasado menos, aunque también creo que la izquierda tiene dos grandes cosas para explicar. O sea, a la izquierda le puedes preguntar cualquier pregunta que te va a responder casi siempre con tres respuestas. Una, hace falta más unidad. Dos, los dirigentes traicionan. Y tres, hace falta más movilización. La pregunta puede ser el teorema de Arquímedes o el cambio climático, ¿no? Pero la respuesta es siempre hace falta más unidad, hace falta más movilización y los dirigentes habitualmente traicionan. No se explica por qué no hemos sido capaces, ¿no? Como de aprender y poner dirigentes que no traicionen. Yo no creo que sea un problema fundamentalmente de traición, sino que incluso los compañeros cuando llegan a las posiciones de tener que tomar decisiones en el Estado, aunque sean decisiones pequeñas, tienen vértigo, porque no tienen manuales que les indiquen cómo hacer las cosas en otro sentido. Pues pero no es que no sepan ellos, no sabemos, ¿no? Y por tanto, lo has dicho de una forma hablan la lengua del adversario. No porque se corrompan ni porque se vayan a cenar a restaurantes caros con el adversario. Alguien que esté en política tiene que cenar con el adversario, no lo digo por eso, lo digo porque el abanico de opciones disponibles no nos ofrece mucho. No tenemos muchas obras que nos digan cómo hay que hacerlo, ¿no? Y en ese sentido tú me preguntabas, bueno, ¿cómo se hace esa formación de masa de pensamiento? Yo no lo llamaría tanto, digamos, una formación de pensamiento, porque de eso algo más tenemos. Lo que necesitamos es fundar en las administraciones públicas y en nuestros espacios militantes espacios no segregados en términos de origen social ni de clase. Es decir, que tengan las posibilidades de becas, de facilidades económicas para estudiar, de becas no solo para no pagar las tasas, sino para que se te financie mientras estás estudiándolo, porque si tienes que trabajar en otra cosa no lo puedes hacer, digamos. Un conjunto de medidas que faciliten que pueden llegar a esas instituciones personas representativas del país real y no solo de minorías sociales, y que tanto en los espacios militantes como públicos, o sea, tanto en los espacios públicos estatales, digamos, un Instituto Nacional de la Administración Pública, como la Escuela Nacional Francesa, como postulados nuestros, democratizantes, desmercantilizadores, populares, soberanistas, como espacios de formación militante en los que se puedan contar, en los que se pueda formar en ese sentido. ¿Y qué creo que falta ahí? Yo creo que ahí faltan dos grandes cosas. Una, estas experiencias están sin contar.
cuando algunos compañeros pasan por posiciones institucionales de relativo poder, de mucho o de poco poder, y han tenido dificultades, se han encontrado con límites, se han encontrado con problemas que no se esperaban, han tenido insuficiencias. Estos compañeros no lo han contado. Yo no he leído un solo libro que lo cuente, ¿no? Hay un libro, creo que de Mario Garcés, ¿de Mario Garcés? Es que no tengo por aquí, no me quiero poner a buscarlo porque si lo busco lo pierdo. O sea, si lo busco pierdo mucho tiempo. Sí. No, de Joan Garcés. Hay un libro de Joan Garcés que se llama Allende y la experiencia chilena, las armas de la política. Es un catalán que escribió un libro, es valenciano, que escribió un librito. Yo hay muchas cosas con las que no estoy necesariamente de acuerdo, pero creo que tiene una virtud, que es que da cuenta de un proceso concreto de guerra por transformar el Estado dentro del gobierno. Pero cuando digo concreto es los problemas concretos. Nadie de Syriza, por ejemplo, ha contado las dificultades concretas a las que se enfrentaron ellos. Pero cuando digo concretas no es para hacer una descripción, es para hacer, creo que está por hacerse, por una parte, una narración. Cuando los compañeros pasan por cargos de tal, después tienen que contarlo. No vaya a ser que los siguientes compañeros se encuentren con los mismos problemas como si fuéramos un hámster en una rueda. Hay que producir un conocimiento propio, pero no un conocimiento ideológico. Quiero decir, siempre lo decíamos con los compañeros, joder, pero no sé, nosotros por ejemplo estuvimos gobernando el Ayuntamiento de Madrid, que es la capital de España. Y hablando con algunas compañeras y con algunos compañeros decían, es que yo me voy a lo que he leído tradicionalmente y no tengo una puta pista. Yo no sé por dónde comenzar, porque me voy a Sisek y ¿qué narices me dice Sisek a mí de qué hacer con el ayuntamiento? ¿No? O a, no sé, o a Badiou, o a mi, no sé, o a gente más que la que yo estoy, no sé, eso, decíamos Wendy Brown, o a Ernesto Laclau, o me cojo los cuadernos de prisión de gran... Si es que no, digamos, no digo que ese conocimiento no sea útil, es muy útil para muchas cosas. Pero en esta guerra de posiciones en el Estado no tenemos conocimiento propio. Nadie lo ha producido. Creo que quien más ha avanzado en eso ha sido Álvaro García Linera. Por esa condición dificilísima de intelectual anfibio, intelectual y dirigente político a la vez, ¿no? Pero cuando digo anfibio no digo ser las dos cosas y entonces ponerte un día la camiseta de intelectual y un día la camiseta. No. Digo que cuando reflexiones intelectualmente, reflexiones de tus problemas que te encontrabas dirigiendo la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en su caso, y que cuando dirijas intentes aplicar las cosas que has leído, porque si no tenemos un salto permanente entre... Yo noto que entre nuestros autores, digamos, tendremos muchos, pero entre la teoría que producimos y los problemas prácticos que enfrentamos, siempre ha habido diferencias, porque anda que no había diferencias entre los problemas que enfrentaba Lenin en la construcción del Estado soviético y materialismo e imperiocriticismo, anda que no, digamos, pero nosotros no tenemos intérpretes, no hay nada, es como si fuera un puente, como si fuera un abismo impresionante en el que no hay ningún puente que nos lleve desde la teoría de la abstracción plena hasta los problemas concretos que la gente se encuentra. Entonces hay que contarlos, aunque sea de forma muy incipiente, hay que empezar a poner los primeros cimientos de una ciencia propia del Estado. Y al principio no será ciencia, será solo una especie de conjunto de descripciones, pero hay que contarlo. Claro, ¿qué pasa? Que los compañeros cuando pasan por esas experiencias, si están esperando volver, no lo hacen porque no tienen tiempo y porque no pueden contar todo lo que pasa. Porque lo fundamental es que la política, como oficio propio, con reglas propias, tiene muchas verdades que no se pueden contar, que no se pueden dejar en un libro. Y eso significa que es muy difícil transmitir conocimiento, sobre todo hoy en la época de las redes sociales. Entonces, o bien están esperando a volver, o bien salen quemadísimos, salen abrasados y dicen, mira, a mí déjame en paz, yo ya hice esto, Pues no hay nadie que cuente, digamos, hay muy poca gente que lo cuente. Yo digo que me parece que Álvaro García Linera ha sido el más avanzado. Y aún así yo me quedo como con mucha más hambre. O sea, desde la generación de los, digamos, de Pulanzas y todos ellos, y de los mejores pensadores de lo que fue el intento eurocomunista de pensar las transformaciones del socialismo en democracia, creo que nadie ha producido una buena topología del Estado y quienes pasamos por el Estado no dejamos ese cuento de Pulgarcito de que uno va dejando piedras para saber cómo recuperar el camino. Pues creo que eso no se hace. Y por otra parte, y eso debería contribuir a una especie de academia que aterrice, o sea, una teoría del Estado que aterrice en los problemas concretos, ¿no? Que diga, cuando estás diciendo dificultades con algunos de los cuerpos funcionariales, ¿a cuáles te refieres?
¿Cómo se entra? Se entra por examen. ¿Cuáles son los perfiles sociales que se entra? ¿Cuáles son los perfiles ideológicos que no sé qué? ¿Por qué no hay más compañeros que se apuntan y que intentan hacer eso y que intentan formar parte del cuerpo de inspectores de Hacienda? Yo qué sé. ¿Qué dificultades hay? ¿Por qué estos grupos? No hay estudios sobre eso. O sea, como que yo creo que hemos perdido mucho. Y yo el primero perdí. No quiero ser arrogante, pero yo dediqué mucho tiempo a la tradición autonomista porque yo venía del movimiento libertario de verdad, no de los tontos estos de los libertarios. Yo venía de ahí y luego del autonomismo y gastamos mucho tiempo en discutir si el Estado sí o el Estado no, el Estado vivía o no vivía, ¿no? Y yo me acuerdo que en una discusión con Giovanni Arrighi, antes de que falleciera, le pregunté, no, porque el Estado, ¿tú crees que el Estado sigue teniendo vigencia? No, yo era un estudiante muy joven y me dijo, pues hombre, ¿según cuál, Íñigo? Digo que hemos perdido como mucho tiempo en discusiones abstractas sobre si el Estado sí o no, en lugar de pensar cuáles, pues claro, según cuál, pues oye, si me preguntas el Estado de, no sé, pues me imagino que en Tanzania el Estado pues es casi una existencia, no sé qué. Ahora, el Estado alemán existe, joder, si dirige la Unión Europea, ¿no? Y ordena... Quiero decir que hemos perdido mucho tiempo en discusiones abstractas sobre si el Estado sí o no y necesitamos más conocimiento concreto de nuestros estados. Por eso decía una topología, un mapa concreto de cómo es el Estado, quién llega, qué lugares son importantes, qué lugares no. Yo tenía una idea aproximada, pero cuando estoy en política española de repente conozco cosas de cuerpos que son importantísimos, cuerpos que te creas que mucho y que no son importantes. Pongo un ejemplo, el más naif y tonto que puedo poner. Yo dirijo una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y tengo como asistente un letrado, que es un cuerpo funcionarial muy prestigioso, que son un abogado del Congreso, un letrado del Congreso. Que ese letrado tenga voluntad de colaborar conmigo o no, decide el 50% de lo que podemos hacer en esa comisión. Y yo no lo sabía. Y yo he hecho la licenciatura en políticas, me he doctorado en políticas y llevo toda la vida pensando en la política y haciéndola, ¿no? Toda la vida, no mucha vida, pero lo que llevo de vida, haciendo eso. Yo eso no lo sabía y en realidad es decisivo. Pero es que eso es más decisivo, no, ahora mismo me parece que me estoy enfadado con él, es más decisivo que todo lo que diga Zizek sobre el comunismo, el apocalipsis o el... Es que eso es teoría del Estado concreta, ¿no? Y de eso tenemos muy poco. Y hay que producir una teoría del Estado propia, aterrizada. Y creo que no puede ser generalista, porque yo no tengo ni idea de cómo es el Estado argentino, ¿no? Yo lo que podría contar es cómo es la máquina Estado, el cuerpo Estado que yo conozco, ¿no? que es el español. Y eso creo que está por producirse, que hay mucho campo de investigación que para mí es apasionante, pero claro, ahora no puedo dedicarme a ello, pero en un futuro me encantaría. Y sobre la cuestión es verdad, de la discusión entre las izquierdas internacionalistas y las fuerzas nacional populares.